Bueno, buenas tardes, noches. Este es nuestro proyecto, el cual está hecho por Juan Felipe Bahamón, Juan Pablo Bocanegra y Daniel Buritica y Jorge José Luis Calderón. Nuestro proyecto trata sobre una aplicación la cual es empleados.g, una aplicación hecha para la gestión rápida, dinámica y inversa de empleados, más que todo para un empleador de una mediana, pequeña empresa, aunque también podría verse para una base de datos para una empresa ya más grande, una empresa grande, pero más que todo está pensada para la pequeña y mediana empresa, para soportar algunos empleados y que el trabajador no tenga tanto tanto labor en esto. ¿Por qué se pensó? Porque es muy probable de que una pequeña empresa no tenga un dinero considerable como una gran empresa para poder manejar y gestionar a sus empleados, lo cual sucede mucho ya que estos no, o sea, uno no puede darse el lujo de contratar gente para trabajos un poco más especializados, como sería la labor de manejar y verificar a los empleados. En general, el empresario promedio tiene que asumirlo él mismo. Entonces, pues esto puede ser radicar en una gran desventaja para el empleador, ya que muchas veces, por ejemplo, aquí en Colombia se da mucho de que pues el empleado llega tarde, no hace bien sus trabajos, sus tareas, no está bien gestionado y pues como no hay nadie que lo como tal como no hay una manera factible de ver qué está haciendo ni cómo lo está haciendo, él puede evadir fácilmente el sistema de nuestra nuestro control, porque al fin y al cabo podrá sonar un poco feo, pero hay que tener un cierto control sobre tus empleados o sobre tus trabajadores, ya que pues por algo los estás pagando, ¿no? Entonces, aquí empezamos con una pequeña maquetación a nivel de una escala ya pequeña, fue como la primera parte, en el cual se puede ver como una especie de casos de uso, en el cual sesión de administración, usuarios enlistados con los siguientes datos, fecha de ingreso, hora de ingreso, contar el porcentaje, llegadas, se apuntó a los retardos, es una de las principales funciones, ya que esto va a funcionar, es un conjunto, o sea, no es solo el software como tal, sino también tiene una pequeña parte de hardware, que sería un simple registrador utilizando la tecnología de RFID, la cual es la misma que usamos, por ejemplo, para pagar el SITP, pero en este caso es buena porque puede guardar bastante información en un token relativamente pequeño, una tarjeta, un llavero, etcétera, donde esté almacenado el token. Por eso optó por esta tecnología. Es de rápida acción. Se usa una de 14 Hz, de 14 Hz se va a usar. Es de rápida acción debido a que esta simplemente es una lectura. Entonces, si de todos modos tienes más de 20 trabajadores, todos pueden rápidamente pasar e ir logueándose, entre comillas. Va a consistir de una especie de, de doble cuenta en la cual pues el trabajador también va a tener una aplicación en su celular, pero la primera a desarrollar, lo principal que se va a tratar es sobre la aplicación para el propio trabajador, para el propio empleador, disculpe. Entonces, empezamos con esto. El nombre de la aplicación es empleados.g. Es pues un minimalista. Esta es como tal la maquetación de la aplicación. Como diría en el diagrama, va a medir la efectividad de los empleados, pero todo. Entonces aquí entraría el empleador a una pequeña interfaz en el que podría consultar a los trabajadores, mis empleados, etcétera. Entonces, ellos van a poder como tal, entonces, al ingresar a la pequeña interfaz de su celular, está pensado más que todo para celulares, aunque también se podría tener una parte de acceso web, pero eso sería para después.
en un avance del proyecto, se piensa es como una app. ¿Por qué una aplicación? Pues por el tema de la portabilidad, ya que pues el empresario va a tener que estar moviéndose de lado a lado constantemente. La idea es hacerlo lo más cómodo posible. Se trabaja en una letra grande para pues porque se ha descartado que mucha gente que trabaja en las empresas tiene problemas con la vista, entonces la letra grande ayuda a que no esfuerces tanto la vista. También si te olvidan los lentes, etcétera. Entonces la letra grande es bastante importante, la claridad de los datos y todo. Entonces, como ven, puede consultar los trabajadores, consultar los trabajadores, añadir o eliminar un nuevo trabajador o simplemente pues salir de la aplicación. Si él entra a la parte de añadir a consultar mis trabajadores, pues se le desplegará una lista donde estarán todos los trabajadores que previamente él ya ha inscrito. Entonces él, por ejemplo, esta interfaz está en blanco, pero cuando el empleado llegue y se registre en el logueo de la entrada de la empresa, se le pondrá en verde, que significará que él está en la empresa. En este momento el trabajador está en la empresa. Cuando él vaya a salir, él tiene que volver a pasar la tarjeta y la tarjeta le se va a poner y el nombre se va a volver a poner en blanco. Este trabajador aún no ha llegado o no está en la empresa en este momento. Esto le puede dar una información de vital importancia, por ejemplo, en el caso de que hacer memoria. Entonces, digamos, fulanito está en una reunión y justamente tú lo necesitas. Pero con esto ya tú revisas dónde está y tú dices, vale, no está en la empresa, está en una reunión. Entonces digamos que seleccionan un trabajador. Se le desplegará pues una hoja de información, de bastante información relacionada con el mismo. El nombre del trabajador, cargo que está ejerciendo, dónde se encuentra este trabajador, obviamente por políticas de privacidad. Esto solo se inicia cuando se registra que él está dentro de la empresa o en este momento está en horario de trabajo. Entonces pues él empieza a registrar a la aplicación del celular del mismo trabajador, empieza a registrar cada 10 minutos su ubicación. Podría ser, podría ser un poco menos, pero se ha dicho que pues un empleado de una empresa, pues digamos ya más que todo, esta opción es como tal se puede configurar. Tú puedes decir que en vez de cada 10 minutos se actualice cada minuto, pero pues por ejemplo para personas que no se mueven mucho, por ejemplo un oficinista, un economista, una empresa de estas de inversiones y todo esto, pues sería, podría decirse nada, cada 10 minutos y pues porque generalmente estaría marcando que siempre está en la empresa o no, que sería algo grave, ¿no? También tendrá un tema de estadísticas de rendimientos de su trabajador, las cuales se basarán, pues, como lo dicen, estadísticas, tareas cumplidas a tiempo, tareas atrasadas, esto como tal lo llenarías tú, dependiendo, y estadísticas de rendimiento, sobre todo de tareas cumplidas, sobre tareas atrasadas, como una especie de qué tanto rinde él, como una especie de cosas. Y la más importante, que es en lo que se centra más que todo nuestra aplicación, es en el tema del tiempo, del manejo del tiempo. Como tal, nos hemos dado cuenta de que los colombianos tenemos una gran porcentaje de llegar tarde a nuestros lugares de trabajo y todo el coso. Entonces tenemos la tasa de asistencia del trabajador. Días que llegó temprano, los días que tienen retraso en su porcentaje de tiempo. Llegó 30 minutos tarde, 10 minutos tarde, 1 minuto tarde. Y el porcentaje de tiempo que se debe o que sobra. Porque el sistema no solo registra tiempos de llegada tarde. Si el trabajador, por ejemplo, si la empresa está abierta desde más temprano y él llega antes, se dice, este trabajador llegó más temprano a su trabajo. Y también, y pues al final se haría al cada mes tendrías un recuento en el que decir, vale, Pedro en este mes llegó tarde 4 veces y debe exactamente 2 horas. Tú después le podrías solicitar esas 2 horas en cualquier otra cosa que tú creas necesario. Como por ejemplo, no van, falta terminar el trabajo que Pedro no ha hecho, pues póngase a hacer. Un sábado podría ser, por ejemplo, que también es horario laboral. También estaría el tema de administrar tus trabajadores, donde puedes añadir un trabajador, eliminar un trabajador o administrar como tal los permisos. Obviamente también está pensada para cuando se vaya creciendo en la empresa. Entonces, pues en algún momento tú no vas a
tú no vas a poder disponer del tiempo. Por ejemplo, si tu empresa ya pasó a tener más de 10 empleados, tú no vas a disponer del tiempo de estar administrando esa página. Entonces ahí sí podrías contratar o decir a una persona dentro de tu área de trabajo que no tenga tal vez muchas responsabilidades o de contratarla para esto, que sería un administrador. Tú seguirías siendo pues como tal el jefe de tu empresa porque ya la registraste, pero puedes darle, por ejemplo, permisos de administrador a alguien para que te diga las contadas, las estadísticas, que sea el que vaya marcando las tareas cumplidas y las tareas atrasadas. Y que pues, y sí, más que todo eso. Que mire que puede que el administrador también pueda ver si se conectaron los trabajadores o no, y pues que pueda verificar dónde están en ese momento. Aquí tenemos un pequeño esquema, un pequeño dibujo de cómo tal funcionaría el tema del módulo. Sería un módulo de RFID que pues por el momento se puede desarrollar con Arduino, no hay mucho pierde, con una pequeña pantalla LED para dar mensajes de leí la tarjeta, no leí la tarjeta, no leí la tarjeta. También se piensa que se puede poner un pequeño sensor de movimiento para identificar si es una misma persona que está poniendo más de dos veces una tarjeta o pues que está cubriendo al compañero. La idea es que eso no se puede hacer. Se conecta a un computador, que en este caso podría ser simplemente el computador de recepción de una empresa común y corriente. No necesita tener de grandes características, sería simplemente una pequeña aplicación para conectar con la base de datos y hacer los registros de llegó y no llegó. No es más la función que cumple y la app se manejaría directamente desde el celular. Y ya mi compañero pasa a explicar el backlog. Muchas gracias. Ahora pasaré a hablar sobre el Product Backlog. Para explicarlo, Hago este pequeño cortecito para dar la entrada que va a empezar a explicar Baamon. lo tenemos dividido en cinco secciones. ¿Cuál sería el recubrimiento de la recolección de requerimientos, maquetación base del producto, conexión con la base de datos y los desarrollos de las interfaces, tanto para el trabajador como para el administrador? Primero que todo, vamos a hablar sobre la recolección de requerimientos. En esta parte hablaremos de las actividades que vamos a realizar para la recolección de los requerimientos y su definición. Primero que todo, tendremos una charla con el cliente para tener una base de los requerimientos del producto final. Esta actividad tendrá una prioridad de color rojo, la cual significa que es una prioridad alta. La estimación para esta actividad es menos de un día, que me parece que es lo más pertinente, para luego seguir con una encuesta a los empleados de más o menos cómo visualizan el producto final, la interfaz y lo que ellos considerarían que debería tener. Al final, con lo que hemos recolectado, encontraremos el análisis de datos los análisis de los datos que hemos obtenido de las encuestas y la charla del cliente. En esta parte vamos a definir los requerimientos para el producto final. Esto tendrá una prioridad amarillo, que es prioridad medio, es bastante importante, pero pues primero necesitamos hacer lo otro para realizar esto. Esto tendrá una estimación de un día o menos de un día. Ahora pasaremos a hablar sobre la base de datos. Para este vamos a hablar sobre las actividades que vamos a realizar para poder tener una conexión de la base de datos a la empresa. Primero que todo, vamos a administrar un acceso a la base de datos de la empresa, conseguir el acceso, los permisos para poder utilizarla. Esto pues inicialmente tendrá una prioridad alta y la estimación es de un día o mucho menos. Seguido a esto, empezaremos con la construcción de la base de datos. Básicamente, la construcción de una interfaz de base de datos es básicamente para poder administrar los roles, los permisos, las identificaciones y el acceso y conexión a la base de datos de la empresa. Tendrá una prioridad alta y la estimación será de un día o mucho menos. Para finalizar esta parte, las pruebas de base de datos. Estas pruebas serán para comprobar que la base de datos tiene conexión con el sistema que vamos a generar o la forma en la que debemos hacer la conexión. La prioridad de esto es medio y la estimación de más o menos un día. Luego de tener claro los requerimientos y dejarlos bien definidos, pasaremos a la maquetación base del producto.
En esta parte vamos a hablar sobre las actividades para realizar un borrador o una maqueta del producto final que vamos a realizar. Para empezar, realizaremos un diagrama de caso de uso de cada uso que tendrá en nuestra aplicación. Para ello le daremos una prioridad alta, ya que el diagrama de caso de uso es una de las cosas más importantes para tener de base en el desarrollo del producto. Luego pasaremos con un boceto de las interfaces, cual se llevará a cabo como cómo se verá el producto cuando la gente lo esté utilizando. Al final de esto podrá realizar un boceto interactivo, el cual veremos cómo el usuario pasará de una interfaz a otra, así. Este último tendrá una prioridad baja, pues es más como por probar, como algo estético, como para ver si las interfaces están bien o tienen buenos atajos y ese tipo de cosas. La estimación de esto sería de un día o muchísimo menos realmente. Luego de que dejáramos los requerimientos debidamente definidos, creamos una pequeña maquetación del producto que vamos a desarrollar y finalmente tener un acceso correcto a la base de datos de la empresa. Vamos a empezar a desarrollar la interfaz de las interfaces. Para ello empezaremos primero con la interfaz del administrador, quien estará encargado de administrar las horas de llegada, las tareas que tiene que realizar un empleado, los contactos de los empleados y cosas así. Las actividades. Las actividades para lograr este desarrollo, empezaremos primero por la interfaz, que es la hora de llegada. La hora de llegada nos referimos a los datos frente a la llegada, la hora de ingreso, a qué horas, qué día, y guardarlo como en un porcentaje de llegada, ya sea puntual o retardado. Luego seguimos con el interfaz de las tareas del día. Aquí se ponen en lista los siguientes datos: obligaciones dentro de la empresa, ya sea como los trabajos o lo que el empleado tiene que hacer en su horario de trabajo, o los trabajos extra que se realiza, ya sean las horas extra o cualquier trabajo que el, el empresario haya dicho va a hacer. Todos estos datos serán cuantificados para una cuenta final. Estas dos actividades tienen una prioridad alta, puesto pues son las interfaces que más importan en la aplicación, pues son las que más en lo que se basa. Luego de esto será una gráfica en la que la siguiente actividad será generar una interfaz de efectividad del empleado, donde se desarrollará para mostrar una gráfica de rendimiento de un empleado seleccionado. Un porcentaje general de rendimiento final tomando en cuenta todos los datos que se han recolectado en las interfaces anteriores. Puesto que esto depende del apartado de horas de llegada y de tareas del día realizados, esta tendrá una prioridad más pequeña que las anteriores, una prioridad amarilla, una prioridad intermedia. Luego de ello tendremos el apartado de listas de empleados, que es el desarrollo de una interfaz que muestre una lista de números de contactos de los empleados que trabajan en la empresa. Esto tiene una prioridad bastante baja, puesto que es solo una interfaz, una lista. Realmente no merece mucho trabajo para realizar. La estimación de todas las actividades es al menos de 1 o 2 días, realmente. Al final, en la última actividad no merece demasiado trabajo, porque realmente es bastante simple. A excepción de las tres primeras que realmente importan mucho más que esta última. Ahora hablaremos del desarrollo de la interfaz del trabajador o el empleado. Aquí, como en el anterior, se dará a conocer las actividades para el avance de este apartado del producto. Para empezar, tendremos el apartado de horas de llegada, que consiste en una notificación que dirá si ha llegado temprano o con retardo. También deberá de poder observar los horarios en los que ha llegado. Luego tenemos el apartado de tareas del día. En esta sección, donde el empleado podrá observar las tareas que ha realizado y notificará si ha terminado alguna o si está próxima a entregar, según lo que está almacenado en la base de datos. Estas dos últimas tareas tendrán una prioridad alta.
Luego pasaremos a desarrollar el apartado donde el empleado podrá ver el resumen de un día en específico. Este podrá consultar la hora de entrada, la hora en la que ha salido y el rendimiento que ha tenido durante el día. También administrará sobre los trabajos que ha hecho en horas extra. Por último, tendremos la actividad de desarrollo de los contactos de la empresa. El empleado tendrá un pequeño apartado de una lista donde podrá observar qué contactos tiene con la empresa, ya sea del jefe o del administrador y cosas así. Para esta actividad tendremos una prioridad bastante baja, por lo sencillo que es esta actividad. La estimación de estas actividades será de 1 o 2 días también, puesto, pues, para finalizar con esta parte, hay que cabe resaltar que el desarrollo de la interfaz del trabajador y la interfaz del administrador son actividades que se realizarán de forma simultánea, puesto que esas se pueden trabajar al mismo tiempo, por lo que no se recomienda hacerlo de forma, por lo que no se ha recomendado hacer de forma secuencial, sino que es mejor hacerlo de forma paralela para que el desarrollo sea más eficaz y pues se tome mucho menos tiempo en terminar el producto. Este otro corte es para decir que en este momento va a continuar nuestro compañero Daniel Buritica. Bueno, nosotros para el tema de la priorización vamos a utilizar una matriz, en este caso digamos que eso puede considerarse una herramienta case, que en este caso la matriz de priorización es una herramienta de gestión y control de proyectos que se utiliza para pues, determinar y evaluar en este caso ciertas digamos soluciones o alternativas a situaciones concretas o situaciones globales, en este caso del proyecto. Es decir, pues en este caso es un sistema que facilita la toma de decisiones y que garantiza que se emprendan acciones basadas en criterios de utilidad objetiva. Ayuda a conocer, pues en este caso, cuáles son las formas de actuar más rentables y beneficiosas en casos concretos y pues como lo decía en casos globales también. Adicional a eso, puede incluir puede incluir estas matrices de riesgo pues en todos los sprints, o sea, durante o de forma transversal, mejor dicho, a todo el proyecto. Nosotros en este caso organizamos la matriz de riesgo, siempre pues priorizando la reunión con nuestros clientes para poder tomar o leer en la primera fase, pues levantar en este caso los requerimientos del proyecto, ya que pues esa sería una prioridad que es importante y urgente, ya que pues a partir de esto es que se empieza a desarrollar los otros temas o la solución pues que el cliente requiera. Seguido de eso pues también, o sea, reuniones con clientes, levantamiento de requerimientos, también en este caso levantamiento de datos, que esto pues también iría relacionado a reunirse con nuestro cliente para poder identificar en este caso cuáles van a ser nuestras fuentes de información, cómo vamos a estructurar esa información y pues cómo vamos a tratar la información para poderla incluir dentro de digamos de la solución que queremos brindar. Esto pues, como lo decía, se hace de forma transversal a todo el proyecto, o sea que en todo momento pues estas van a ser las prioridades para todos los sprints. Adicional a eso tenemos pues ya eh, digamos que prioridades que bajan un poco de rango, que son prioridades que pues bien son importantes pero pues tampoco son tan urgentes, que no son tan urgentes, que serían reuniones de proyecto. En este caso aquí se pueden incluir diseño y maquetación, reunión de feedback, todo esto pues después de digamos un primer contacto con el cliente. Adicional a eso tenemos otro tipo de reuniones que serían los dailies, que serían que si bien son importantes no son tan urgentes, ya que pues en este caso no bloquean como ningún tipo de operación dentro del proyecto. Y de esta forma pues digamos que eso se puede extrapolar a, como lo decía antes, a todo el proyecto. No hay como inconveniente, o sea, en todos los sprints se puede utilizar de esa forma, siempre priorizando reuniones con clientes, feedback con clientes y levantamiento de datos. Adicional a eso, también tenemos el tema de la estimación del tiempo. En este caso nosotros pues cuadramos más o menos como
un día para la recolección de los datos, para el segundo día como maquetación, hacer la maquetación, tercer día construcción de casos de uso como un tema documental, cuarto día pues una reunión grupal para poder discutir digamos que casos de uso, maquetación, la recolección de los datos y pues definir también o digamos que relacionar a todos con los requerimientos que ha pedido el cliente. También el quinto día sería construcción del proyecto, sexto día distribución de presupuestos, eh, porque ya pues teniendo todo claro, ¿cierto? Ya podemos pues definir en este caso cuáles serían los presupuestos que se van a utilizar y pues ya el resto estarían incluidos como feedback con clientes, reuniones como para ajustar cosas que se queden y ya pues al final del último día sería como la confirmación y la confirmación de la de digamos de todo lo que se trabajó durante esos 8 días como el check de que ya se finalizó. Para finalizar, eh, empiezo yo, empiezo yo, Daniel Politica, hablando sobre el incremento del sprint, el cual simplemente se refiere a la lista de los requerimientos que se trabajaron en dicho sprint del proyecto, pulimiento para la maquetación del proyecto, testeo y pruebas del correcto funcionamiento, documentación del proyecto en ejecución y, una muy importante, la documentación de calidad. Esta documentación está hecha exclusivamente como tal lo dice, el incremento, ya que se usará para el siguiente sprint. Porque como ya lo sabemos, obviamente un proyecto no va solo a quedarse en un sprint, pero solo se nos pidió planear un sprint. Entonces, este es el incremento que se daría en el siguiente sprint. También tenemos el to do, doing y done del sprint backlog. Desarrollo de codificación del proyecto, diseño de la interfaz, apertura de datos, es prácticamente lo que nuestros compañeros acaban de explicar, por ende no me voy a crear. Estos son los criterios de aceptación de la aplicación, que fue una cosa que se nos quedó olvidando, donde está más claro cómo, cómo va a funcionar nuestra aplicación en teorema de casos de uso. Este es un esquema de casos de uso. Eh, y este sería todo nuestro sumario de temas. Cabe recalcar de que esto fue hecho pues por nosotros cuatro. Juan Pablo Bocanegra, Juan Felipe Bahamón, Daniel Britica y José Luis Calderón. Muchas gracias, profe.